Estimados amigos, amados hermanos, quiero agradecerles profundamente que se conecten con nosotros y que estén atentos siempre a nuestra programación. Hablando de los días de Elías, estoy convencido que el tiempo que estamos viviendo verdaderamente son los días de Elías por todos los acontecimientos que se están desarrollando en el mundo entero y también por los acontecimientos y la condición en la que está la iglesia de Cristo. Hablando de los días de Elías, fíjese que son los días inmediatamente previos a la venida del Señor. Por favor, yo quisiera que usted pudiera comprender lo que quiero decirle. Inmediatamente previo a la venida del Señor. No hay otra cosa antes. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la preparación del camino del Señor. Por eso cuando el Señor venga, va a coincidir ese tiempo, la venida del Señor, con el trabajo de Elías de preparación. Van a coincidir. Y es importante también que nosotros nos demos cuenta cuál es el propósito de la administración de Elías. El propósito de esa administración es hacer volver los corazones. Es hacer que Israel en el tiempo de Elías, ¿verdad? Que Israel regresara de nuevo al Señor. Hacer volver el corazón de Israel hacia el Señor, su Dios. En eso consiste la preparación. Pero esa preparación no se puede hacer. Ese trabajo no se puede hacer sin hacer bajar fuego del cielo. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque ahí se demuestra en los días de Elías que Israel va a estar completamente entregado al culto de Baal. Israel va a confundir al Dios verdadero con Baal. Se va a imaginar el pueblo de Israel que está adorando al Dios verdadero cuando en realidad los profetas de Baal lo están haciendo que adoren a Baal. Va a estar un tiempo de confusión. Y la única manera de sacar a Israel, pueblo del Señor, de esa confusión, es haciendo bajar fuego del cielo. Por eso cuando Elías los confronta, los llama y les dice, ¿por qué cavilan en dos opiniones? Ellos no le contestan una sola palabra. El pueblo no le contesta, porque están confundidos. ¿De qué está hablando si estamos adorando a Dios? Pero no estaban adorando a Dios. Estaban bajo el influjo, el encantamiento de los profetas de Baal. Y la única manera era demostrar quién tenía el respaldo del verdadero Dios. Y eso lo hizo Elías, haciendo bajar fuego del cielo. ¿Qué es hacer bajar fuego del cielo? Porque si se dio en aquellos días, se va a dar ahora. Lo que es, ya fue. Y lo que fue, será. Si en aquel tiempo fue necesario bajar fuego del cielo, eso quiere decir que en este tiempo, la única manera de sacar al pueblo de Dios, que es la iglesia en este caso, la única manera de sacar a la iglesia del encantamiento, del hipnotismo en que lo tienen los profetas de Baal, es haciendo bajar fuego del cielo. ¿Qué es hacer bajar fuego del cielo? Hacer bajar fuego del cielo quiere decir, obra de Orange, iglesia de Cristo. El fuego siempre ha sido una representación del poder. Cuando él bajó fuego del cielo, estaba haciendo una detentación de poder, una demostración de poder delante de Israel. Y va a pasar que los profetas de Baal no van a poder hacer bajar fuego del cielo. Estos son los días en donde los profetas de Baal entran en frenesí, en locura, se sajan, se cortan, pero no pueden hacer bajar fuego del cielo. El único que va a bajar fuego del cielo es Elías, el espíritu y el poder de Elías. Fuego del cielo es poder. Fuego del cielo es una intervención sobrenatural.
Cuando vemos que Elías tiene ese respaldo, cuando vemos que Elías tiene esa gracia, tiene ese don, es porque es el único al que el verdadero Dios está respaldando. Eso se llama poder. Entonces podemos entrar a entender señales, prodigios y milagros. Eso es lo único que va a dar una demostración pública de a quién es el que Dios está representando. Y es donde Israel empieza y ve bajar fuego del cielo y empieza a gritar: Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios. Pero esto es señales, prodigios y milagros. Por eso es que es importante los testimonios. El testimonio de el respaldo del Señor en la iglesia verdadera de Cristo. Note que dije la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque es la que tiene el verdadero altar. Nosotros tenemos una colección de testimonios que nos dan gozo, que nos dan alegría. Desde hace mucho tiempo estamos experimentando la bondad de Dios y la misericordia del Señor con nuestro ministerio. Hace algunos años se empezaron a producir en Obra de Orange ese poder, ese fuego, ese respaldo del Señor, que hay que manejarlo en cierta condición, ¿verdad? Que es la humildad y la sencillez. Pero quisiera compartir un poquito, tal vez para algunos de ustedes, tal vez ya es algo conocido, pero recordemos que la Obra de Orange se está reconfigurando una vez más. Hay mucha gente nueva en la iglesia y tal vez algunos veteranos se acuerdan, pero la gente nueva lo está viendo como cosas novedosas porque no estaban ellos en el momento en el que sucedían estas cosas. Por ejemplo, esta. Adelante. Han de recordarse ustedes. Un joven que estaba con nosotros, su columna vertebral lastimada a consecuencia de un accidente automovilístico. Por lo menos a mí no se me puede olvidar eso. Desde aquel tiempo Dios viene dando testimonio. Viene en el nombre de Jesús, demostrando su respaldo. En el nombre de Cristo Jesús. Hablándole Pongo mi mano a la columna vertebral. Sea hecha. Hablándole a las vértebras. Hecha. En el nombre de Jesús. Hecha. En el nombre de Jesús. Hecha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En los albores. En el nombre de Jesús. De la Obra de Orange. A este joven que en ese tiempo estaba soltero. Sí, Señor. Lo entraron entre varias personas porque no podía caminar. Maltratado por el tratamiento que se le dio en ese momento. Se lo llevan y a los 5 minutos regresa ahorita solo. Está, sí, pero va a ver. Maltratado. Que ahí viene entrando. Y ahora regresó 5 minutos después. Y la gente, mire qué tremendo, la gente empezó a caerse cuando él regresa. A ver. Después de unos cortos minutos. Déjeme orar por usted. Donde su fe empezó a desarrollarse. Déjeme orar por usted. Estoy asombrado de ver gente ahí. Reprende el espíritu de muerte. Repréndelo. Estábamos y continuamos nosotros orando por otras personas. No pero pueden ver ustedes a esa persona ahí. En nombre de Jesús, bendigo tu corazón. Gloria a Dios.
Tremendo. Observe usted. Un momento muy glorioso. Gloria a Dios. Obsérvelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Él. A Él. A Él. A Él. Este fue un momento a él, tremendo. a Él. Aleluya. Oiga la gente cómo grita. Eso fue de veras un momento. Esa noche no pude dormir ni yo mismo. Esa noche no pude dormir de la impresión tan extraordinaria. Estos fueron momentos gloriosos. Lástima que a la gente le da amnesia, ¿verdad? Por eso es que muchas veces es bueno guardar estos recuerdos. Y ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo es que Dios nos ha venido concediendo ese fuego desde hace algunos años atrás, ¿verdad? Quizá ahí fue donde comenzamos, aunque la liberación ya la desarrollábamos desde que comenzábamos prácticamente allá en la ciudad de Orange, cuando comenzó nuestro ministerio, ¿verdad? Pero así fuerte como esto, fue la primera, esta fue la que rompió. Esta rompió la piñata, ¿verdad? Y así vinieron una serie de respaldos del Señor, de glorias que el Señor nos hizo disfrutar a los que vivimos en ese tiempo y lo seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Qué lástima, ¿verdad? Que a la gente que por una razón o por otra, los propósitos de Dios se les olvida. Pero yo quiero que usted no se le olvide. Yo quiero que usted vea que usted es de una generación a la que no se le puede olvidar lo que Dios le ha demostrado, las grandes cosas que Dios ha hecho por usted y las grandes cosas que Dios lo ha hecho a usted testigo para que testifique a otros de lo que es el poder de Dios. En esta otra oportunidad pudimos experimentar algo un poquito diferente. Espero que ustedes lo puedan también, los que no lo han visto antes, los que no sabían, y si no, también, pues si usted estuvo, por lo menos para que lo recuerde un poquito mejor. Adelante. En el nombre de Jesús, bendigo su columna vertebral. Este no podía caminar, mire lo que está todavía vertebral. con sus muletas ahí. Bendigo su columna vertebral. En el nombre de Jesús se han restaurado sus nervios. En el nombre de Jesús se han restaurado sus nervios. Ahí todavía tiene sus andaderas. En el Era un nombre de visita. Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordenemos su columna. Y siempre igual hablándole a la columna vertebral. Sea restaurada. Un problema de columna En el vertebral. nombre poderoso de Jesús. Ahí En está. el nombre de Jesús. Hablándole a la columna vertebral. Le correspondió al pastor Lauro Bravo ministrar al final. Obsérvelo. Ahí viene el momento de la verdad. Levantando sus pies.
¿Sabe que el doctor le dijo que no se podía parar? Y Dios va a hacer la obra. Seguro. Ya no sería la primera vez. No sería la primera vez. Esa unción se estaba desarrollando en ese momento. Amén. Ese tipo de fuego. Quiero que le ayuden a sentarse allá. Es que eso es. Ayúdeles. Yo lo mandé a sentarse, pero Lauro no lo sentó, lo puso a caminar. Dale gloria a Dios. ¿Ve? Que ahí se evidenció. Una vez. ¡Aleluya! Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Dele gloria a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Dele gloria a Él. Él es Dios. Él es Dios. Digo que lastimosamente el ser humano padece de amnesia, pero fueron momentos extraordinarios en donde pudimos experimentar la bondad del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor y el fuego de Dios. Es que de eso se trata, ¿verdad? El fuego del Señor. Y últimamente también el Señor se ha seguido glorificando, especialmente con milagros, con enfrentamiento al cáncer. Usted sabe que cuando el doctor le dice a uno que él tiene cáncer, es como que ya lo maldijo con muerte, ¿verdad? Porque el cáncer no es jugando, el cáncer mata, el cáncer no se arrepiente. Pero como para Dios no hay nada imposible, hasta el cáncer, Dios nos ha demostrado su poder. Dios ha demostrado su respaldo, sanando cáncer, no uno, un montón de veces, pero le comparto un poquito también. Adelante, por favor. Fui con el médico y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el doctor me dice, ya no más estudios, tú estás sana. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de febrero. Hace 3 años, casi 3 años que llegué aquí y vine con cáncer de seno. Y venía yo muy afligida, pensando que me iba a morir, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado el cáncer. Y yo vine aquí a este lugar y de repente el pastor me habló y me dio una palabra y me dijo, hijita, tú no vas a morir, tú vas a vivir, el cáncer no te va a matar. Y yo lo creí, yo creí esa palabra y me aferré a ella. Y de repente fui con el médico de nuevo y se sorprendió tanto el doctor que me dijo, o sea, se puso la mano en la cintura, llamó a otra doctora y me veían, no podían creerlo, y me dijo, tú no tienes cáncer, tú no tienes nada, estás sana. Y a los pocos días me llegó un documento diciendo que yo no tenía cáncer. Yo estaba, oye, estoy sana para la gloria de Dios. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Al día siguiente fui al doctor. Ya entrando a la oficina del doctor, él revisa todo mi historial. Me pregunta que si en mi familia hay historial de cáncer. Entonces él me dice que en los resultados no solamente resulta que tengo una bolita en un pecho, sino que en ambos pechos tengo nódulos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes medidas. Cuando el pastor entra, a veces se va directo a la palabra, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que él entró, se quedó parado en el púlpito y solo se la pasó observando. Y lo que recuerdo que dijo él es que él percibía
un ataque, pero que el blanco de ese ataque eran las mujeres y que esas mujeres estaban siendo atacadas por el enemigo con diagnósticos de cáncer, con problemas en los pechos. Regresé al doctor, me mandó a un segundo ultrasonido. A los pocos días regreso y el doctor me dice que él no se explica cómo pasó, no se explica qué sucedió, pero los nódulos o bolitas que tenía yo en mis pechos no habían aumentado en tamaño, sino al contrario, habían bolitas que habían desaparecido. Y él feliz, contento, me dijo, ya no más estudios. Ahí están los documentos. Tú estás sana. Ahí están los papeles del Me doctor. diagnosticaron con cáncer. Aquí está la prueba. Mire los papeles. Aquí los dice que documentos. tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. Esto que ustedes miraron hoy, nuestro pastor lo hizo en una ocasión conmigo y con otra hermana. Exactamente lo mismo. Él lo llamó intercesión. La segunda vez les trajo todos los vasos aquí enfrente y me dio palabra. Me dijo que el Señor me iba a sanar. Y así sucesivamente hemos experimentado la misericordia del Señor, porque nos ha visto con ojos de misericordia, solo porque el corazón de Dios nos ha tenido compasión, pero nos ha hecho partícipes del fuego del Señor. Quiero dejarle el último, por favor, está disponible, adelante. Hace exactamente un año a mí me diagnosticaron con cáncer y era un cáncer agresivo. Ellos me dijeron que yo no tenía mucho tiempo, que esas células crecían cada 24 horas y usualmente dura 100 y algo de días. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Bueno, todo esto es solamente para poder explicar lo que es el fuego del cielo. Si este poder de Dios no se manifiesta en la iglesia, la gente no va a reconocer que Jehová es Dios. Eso fue lo que hizo Elías. El propósito de enviar a Elías era hacer volver el corazón de un pueblo confundido, de un pueblo que, adorando a Baal, pensaba que estaba adorando al Dios verdadero. Y todo eso es porque en esos días habían problemas proféticos. Los profetas de Baal, amparados y respaldados por Jezabel, habían tomado el púlpito, la cátedra, y por esa palabra de confusión que salía de los profetas de Baal, Israel estaba confundido. Entonces cuando viene Elías y los confronta, ellos no saben qué decisión van a tomar. Y Elías les decía, ¿por qué cavilan en dos pensamientos? Estos días están profetizados también por el Señor Jesús. Allá en el libro de Mateo, capítulo 24, donde el Señor Jesús, en todo ese capítulo, se dedica a hablar de todo lo que va a pasar en los últimos días. Es un capítulo eminentemente escatológico. Usted va a ver que él empieza a enseñar de que va a haber engaño, y desde el verso 11 empieza a decir, se levantarán muchos falsos profetas. Es que eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Elías. Es una repetición. Los últimos días son una repetición de los días de Elías. Por eso dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Son los profetas de Baal. Y lo sigue diciendo, sigue hablando de los falsos profetas. Dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos ungidos. Eso lo vemos el día de hoy. Dice, y falsos profetas.
Dice, y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Pero debo decirle a usted algo. Debo decirle a usted que si estamos viviendo los días de Elías, estos son para la iglesia de Cristo días de confusión. Y puedo ver con claridad cómo es que Israel estaba delante de un altar dedicado a Baal, pensando que estaba en el altar del Dios verdadero. No fue sino hasta que descendió fuego de Dios sobre el altar de Elías, que es el altar de Dios, en donde ellos despertaron y se dieron cuenta el error que ellos estaban cometiendo, ¿verdad? Pero es muy importante que, hablando de estas cosas, veamos que Dios entorpeció a los profetas de Baal. Es un tiempo de confrontación entre el verdadero altar y el altar de Baal. Y no nos llamemos a sorpresa que mucha gente en la iglesia estén adorando a Baal. Yo lo veo mucho en las explicaciones que hemos estado dando, las reflexiones que hemos estado haciendo sobre la música, sobre el altar. Pero también es importante que no nos dejemos llevar por toda palabra que oímos, porque también están hablando los profetas de Baal. Pero Dios los entorpece a ellos y hace que entren en un frenesí. Dice la palabra ahí que entraban en un frenesí, se sajaban, se ensangrentaban, pero no lograron hacer bajar fuego del cielo. Eso es lo que pasó en los días de Elías, ¿verdad? Y al ver esto, es importante que usted entienda que van a ser días de profetas, días proféticos. Porque si es Elías el que viene a preparar el camino, Elías era un profeta. Obviamente era sacerdote porque se desarrollaba y se desenvolvía delante del altar de Dios. Pero entonces entramos en entender que va a ser un tiempo en donde se va a sonar mucho la profecía, en donde muchos van a decir, así dice el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Jehová o el Señor Baal? Y ese es el problema, que muchos hoy día en la iglesia de Cristo están delante del altar de Baal y están pensando, están delante del altar de Dios. El fuego del cielo es lo que los va a despertar. Pero esto quiere decir que va a haber una proliferación de profetas, una multiplicación de profetas. Y la mayoría de los profetas van a ser de Baal. Oiga lo que le estoy diciendo. Por eso no nos dejemos confundir con YouTube, con Facebook. Oh, profecía y profecía y profecía y profecía. Y yo lo que estoy viendo es que solamente había uno en el tiempo de Elías. Solo había quedado él. ¿Por qué? Porque los verdaderos profetas estaban encuevados. Dice que Abdías los había agarrado a los 100 profetas, que representan la totalidad de los profetas de Dios, y los había llevado a una cueva de 50 en 50. ¿Qué significa un profeta encuevado? Significa un profeta que no está delante del altar. Significa un profeta que no está detrás de un púlpito. Significa un profeta que no está enseñando. Significa un profeta que no está dando la palabra que tiene que dar. Significa un profeta que anda atemorizado, huyendo por pan y agua. Pan y agua es la subsistencia. Con tal de subsistir, dejaron de dar la palabra del Señor. Con tal de ser sustentados en su necesidad de supervivencia, el profeta dejó que el falso profeta enseñara al pueblo de Israel. Y eso es lo que perfectamente puede estar sucediendo en este momento en la iglesia. Entonces aquí entramos en el tema. El tema es
que van a ser días en donde va a haber mucho profeta. Se van a multiplicar como abejones en mayo los profetas. El problema es cuáles son los de Baal y cuáles son los de Dios. Posiblemente los de Dios estén encuevados, porque eso es lo que pasó en los tiempos de Elías, no lo podemos negar. Una característica del profeta de Dios es el celo. En su corazón hay celo, y eso es lo que quiero dejarle a usted en esta reflexión. El verdadero profeta tiene celo de las cosas de Dios, mucho celo, porque lo dice allá en el capítulo 19 de Primera de Reyes, cuando el Señor se enfrenta a Elías en la cueva. Dicho sea de paso, Elías también se había ido a encuevar. Entonces, en el verso 10 dice, he tenido mucho celo por el Señor. Entonces aquí voy a trabajar con ustedes esto y quisiera que reflexionáramos juntos en el hecho de que el corazón del profeta tiene que estar claro en los últimos días. En los últimos días no solo se ha metido una música de origen pagano en la iglesia, no solo se ha contaminado la alabanza, sino que se ha venido a predicar un evangelio de la prosperidad, hablando de la riqueza, hablando de lo material. El profeta ha logrado que el corazón del pueblo se separe de contemplar al Señor para contemplar el dinero. El profeta de Baal logra que el pueblo ponga su mirada en el dios Mamón, que es el de las riquezas materiales, y se olvide del Señor. La gente cree que está adorando a Dios. Usted mira qué pegue tuvo en los últimos 10 años el evangelio de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Y usted mira ministros enriquecidos, y es que su predicación consiste únicamente en el dinero, en la riqueza material. Y la gente que los sigue, que son multitudes, las multitudes los siguen pensando que están adorando al Dios verdadero, que tienen una relación con el Dios verdadero. Y la confusión de ellos es que miran el enriquecimiento, que miran que el dinero, Dios da el dinero. ¿Cuál Dios es el que nos da esas riquezas? ¿Cuáles son las riquezas del Dios verdadero y cuáles son las riquezas del Dios Mamón? Baal. Son riquezas, pero son diferentes. Entonces, el Israel que representa a la iglesia tiene sus ojos enfocados en la riqueza material, en el dinero, en todo lo que son posesiones materiales, y no se ha dado cuenta que se apartó de Dios, del Dios verdadero. ¿Pero por qué lo hace? Por la predicación que está oyendo, por la doctrina que está oyendo. Lo tiene confundido. Nosotros creemos que Dios prospera. Nosotros creemos que Dios bendice materialmente, conforme a nuestras necesidades. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero no podemos confundir, poner nuestro corazón en la riqueza y despegar nuestros ojos del Señor. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. Así lo dice. Ahí donde está tu tesoro, ahí es donde pones tu corazón. El problema es el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón del profeta? ¿Qué es lo que hay en el corazón de aquel predicador? ¿Qué es lo que hay en el corazón de aquel pregonero? ¿Amor al dinero o amor al Señor?
Porque si vuelcas tu amor hacia el Señor te va a proveer de todo lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y vendrán todas las añadiduras. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que nos han enseñado a poner el corazón en las añadiduras y apartarnos del Señor. Y todo ese pueblo cree que está adorando al Dios verdadero. Y están adorando al Dios de la riqueza material, el Dios de este mundo. Cuidado con el corazón. Y quiero hablarle a los profetas, especialmente a los de Obra de Orange. Sí, estamos en un ministerio profético, Christian International. Tiene que haber profecía. Los últimos días van a ser días de profecía. Pero no podemos descuidarnos de que van a haber dos tipos de profeta. El falso profeta y el profeta de Dios. Van a estar los profetas de Baal y los Elías. Los dos van a estar. ¿Dónde descubro al verdadero? En el corazón. El problema del profeta es el corazón. Hubo un profeta que cuando él hablaba, cuando ese profeta enseñaba, cuando ese profeta predicaba, cuando ese profeta daba la palabra profética, cuando ese profeta hablaba de los misterios de Dios, cuando ese profeta hablaba de Dios y de sus propósitos de Dios, todo el universo se iluminaba con el conocimiento de Dios, con la revelación de Dios, con la revelación de los propósitos de Dios, con la revelación de los caminos de Dios. Y toda la creación decía, wow, extraordinario, qué hermosa palabra, qué hermosa profecía. Ese profeta se llamaba Lucifer. Y lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 14. Por eso yo sé que el tremendo problema del profeta está en su corazón. Porque este profeta dice, verso 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero? Lucero es la palabra Lucifer. Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Dice el verso 13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Por eso usted oye enseñanzas de estos profetas que dicen que nosotros somos Dios. ¿Por qué no aclaran? Somos una imagen, somos una representación, pero no somos Dios. Ahí es donde ¿qué es lo que realmente hay en el corazón del profeta? Fíjense, hermanos de la obra de Orange, hermanos de la Iglesia de Cristo. Yo he perdido amistad de profetas, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. A veces cuando uno comienza comete errores. Yo he perdido amistad de profetas porque poco a poco me he dado cuenta que lo que tienen es amor al dinero. Muchos profetas que yo traía antes invitaba a la obra de Orange. Incluso profetas que me profetizaron el apostolado. Los primeros profetas que me dijeron que yo era apóstol. Claro, ¿quién no se va a alegrar de que le den una profecía de parte del Señor? Que le digan, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro. Nos gusta en nuestra carne. Nos gusta. Poquito a poco me fui dando cuenta que la razón de sus venidas a los Estados Unidos era el dinero. Y por eso fue que cambié. Por eso fue que dejé de invitarlos. Por eso perdimos la amistad.
nos separamos. ¿Por qué? Porque me di cuenta de eso. Usted va a ver que mucho de todos estos misioneros y mucho de esa gente, mire, yo voy a Colombia, yo voy a América del Sur, yo voy a Centroamérica. Y yo quisiera preguntarle a los colombianos, ¿cuándo les he ido a pedir una ofrenda? Yo quisiera pedirle que me dijeran los nicaragüenses, cuando yo he ido a Nicaragua, ¿cuándo he ido a recoger ofrenda? Yo quiero preguntarle al hermano Carlos Cruz, que es pastor de Obra de Orange allá en Sonsonate, ¿cuándo les he ido a pedir ofrenda? Cuando los he ido a visitar. Salgo perdiendo. Muchas veces para visitarlos a ellos, la obra de Orange invierte dinero, porque no vamos a recoger, vamos a dar en vez de recoger. Si me dan, lo recibo por supuesto porque sé lo que significa, pero no es esa la razón. En mi corazón, no es esa la razón por la que yo voy. A ver cuánto me dan, a ver cuánto recojo. Hace poco, durante la crisis que tuvimos nosotros en Obra de Orange, empecé a dejar venir a un hermano que venía de Centroamérica. ¿Por qué ya no lo invito? ¿Por qué ya no lo dejo llegar? Porque me di cuenta que venía por el dinero. Me di cuenta que venía a recoger dinero. Eso es lo que hacen ellos. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Voy a México yo. Hermanos mexicanos, ¿cuándo he ido con ustedes a decirles, móchense? Nunca. Salgo perdiendo más bien. Es más lo que invertimos que lo que recogemos, si lo vemos de manera material. Porque yo no quiero que mi corazón se ensucie con ese deseo. Prefiero pagar para que me alquilen que ir a depender y a pedirles, que ir con un corazón lleno de codicia por el dinero, por el interés material. Es que ese es el problema del profeta. Tú dijiste en tu corazón. Por eso quiero decirle, profetas, en los últimos días vamos a conocer el profeta por el corazón. En los últimos días vamos a conocer el profeta por qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que busca? ¿La fama? Muchos profetas se acercan a nuestros ministerios porque quieren fama, porque quieren reconocimiento, porque quieren utilizar esta plataforma de Obra de Orange para ir a nuestras iglesias que están en los Estados Unidos, para ir a nuestras iglesias que están en México, para ir a nuestras iglesias que están en Centroamérica y para ir a nuestras iglesias que están en América del Sur, para autopromoverse. Pero si en su corazón hay un deseo sincero de servir al Señor, esos son profetas de Dios. Si lo que quieren realmente es colaborar, ayudar, si lo que quieren realmente es fortalecer el ministerio del Señor, aunque no me paguen, aunque no me den nada. Porque mire que qué tremendo, es lo que está en el corazón del profeta. A veces es el dinero. Yo sé que esa es la motivación de muchos de esos viajeros que vienen una vez al año a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vienen? A recoger. Eso es lo que vienen a recoger. Otros problemas de la fama. El otro problema es que me reconozcan a mí, que sepan que yo soy. Usted sabe que Elías falló. Elías no pudo cumplir. Lamentablemente, Elías no pudo cumplir con el propósito que lo enviaron. ¿Por qué? Su corazón de Elías. Por eso es que quiero hablar de ese tema con los profetas, especialmente con profetas de Obra de Orange. Yo creo en la profecía, por eso estoy en un ministerio profético, por eso respeto al Bishop Hammond, Jane Hammond, todo mi respeto, porque yo creo en la profecía. Pero también me he dado cuenta que es importante hablar de este tema, porque si estamos en un ministerio profético, la profecía se va a desarrollar, pero tenemos que trabajar el corazón del profeta.
¿Qué hay en mi corazón? Cuando vamos a ver a Elías, Primera de Reyes, volvamos al capítulo 19. Tristemente Elías fracasó, no pudo cumplir. Estoy hablando de la persona de Elías, no del espíritu y el poder de Elías, que es la voz que clama en el desierto, el espíritu profético. Es una voz. No, estoy hablando de la persona, la humanidad de Elías, si es que era humano, ¿verdad? Elías. Y de qué tremendo que allá en el capítulo 19, en el verso 4, capítulo 19, verso 4, resulta que Jezabel amenaza a Elías. Elías que había hecho bajar fuego del cielo. Elías que en sus manos traía fuego y poder de Dios. Elías que había hecho descender ese fuego sobre el altar para que el pueblo dijera, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Lo amenaza Jezabel. Y el hombre que tenía fuego en sus manos tuvo miedo. Dice, capítulo 19, verso 3 dice, él tuvo miedo, Elías, y se levantó y se fue para salvar su vida. Dijo, con permisito, dijo Monchito, dijo Elías. Y se fue por el zaguancito porque lo iban a matar. Tuvo temor por su vida. Es que ese es el problema, tenemos temor muchas veces de hablar lo que Dios quiere que hablemos. Tenemos temor por nuestra vida, nos van a rechazar, no nos van a querer. Los otros ministros nos van a ver con recelo, van a hablar mal de nosotros, van a decir, esos son una secta. Tenemos miedo a la reacción de los profetas de Baal. Por eso es humano entender a Elías. Dice que tuvo miedo Elías y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá. Y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Ya conocemos la historia del enebro, ¿verdad? Y pidió morirse en su humanidad, fíjese. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces queremos ser mejor. Nos comparamos con nuestros padres, nos comparamos con el pastor y queremos ser mejor que el pastor. Ese es el problema del profeta. Cuando dice, no soy mejor que mis padres, entienda qué es lo que quiere decir. El profeta va a tener la tendencia de querer ser mejor que el pastor. El profeta va a tener la tendencia de querer ser mejor que el apóstol. El profeta va a tener la tendencia, la tentación de querer ser mejor que su autoridad. Tú dijiste en tu corazón, subiré. Ya no quiero estar aquí abajo, quiero ser más que mi pastor. Mire, van a comenzar así. Quiero ser más que la jefe de profetas. Quiero ser mejor que la jefe de profetas. Quiero ser mejor que el pastor Andy. Quiero ser mejor que Bishop Hammond. Quiero ser mejor que el hermano Otto René Azurdia. Quiero ser mejor que el apóstol. Eso fue lo que le pasó en el corazón a Lucifer. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el problema del profeta, el corazón. Eso quiere decir que el profeta tiene que tener un cuidado extraordinario con su corazón cuando se envenena. El corazón del profeta. Eso me está diciendo Elías, me está enseñando Elías. Que él se comparaba con sus padres. ¿Quiénes son sus padres? Los que están arriba de él. Los que lo formaron a él. Los que le enseñaron a él. Los progenitores de él. Él se comparaba y quería ser mejor. Y se dio cuenta cuando le dio miedo que no era mejor que ellos. Eso lo frustró. O sea que ahí traía su problemita Elías como humano. No la voz que clama en el desierto. No me estoy refiriendo
al espíritu y al poder que reposaba sobre él, a él. Por eso le digo, hermano profeta, tenga humildad. Dice que un corazón sencillo, mire como Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mis palabras no son mías, sino del que me envió. Dice, y el que me envió no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. ¿Por qué el deseo de querer ser mejor que fulano, que sutano o que mengano? Porque hay una infección en el corazón y el profeta tiene que cuidar su corazón. Es más, usted va a ver el fracaso de Elías. No fracasó el espíritu y el poder de Elías, fracasó Elías. El Señor tuvo que sustituirlo por alguien más. Cuando él llora y le dice que he tenido celo y todo eso así, el Señor amaba a Elías, obviamente que lo amaba. Y el Señor sabe que en nuestra humanidad cometemos errores, que tenemos problemas en nuestro corazón. Por eso no debe haber raíces de amargura, profetas que se amargan, profetas amargados, profetas que andan haciendo mala cara o creyéndose más que los demás, condenando a los demás, criticando al pastor. Vámonos de esta iglesia, aquí no hay nada. Ya el hermano Andy no tiene nada, ahí ya se acabó todo. El profeta se cree más que su pastor. Pero la doctrina es diferente. Dice que el discípulo no puede ser más que su maestro, así como el siervo no puede ser más que su Señor. Esa es la doctrina de Jesús. Hermano profeta, ¿me está entendiendo? Mire el fracaso de Elías. Y yo quisiera que no llegáramos a esto. Por eso estamos compartiendo esta reflexión. Mire, dice aquí, verso 15, ya cuando él le dice en el verso 14, he quedado yo solo. Era cierto, estaba solo él. El temor, ¿verdad? De estar solo, de sentirse uno, Señor, ¿será que estoy mal yo? ¿Ah? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto, de la prosperidad, y todo el mundo está diciendo aquí, todo está diciendo la música? Tal vez es que me he quedado yo solo. ¿Sí? Pero dice el Señor aquí, y el Señor le dijo, verso 15, estoy hablando de 1 de Reyes 19:15. El Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Óigalo. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar, en tu reemplazo. Tuvo que ser reemplazado. No dejemos, hermanos profetas, yo cierro mi Biblia. No dejemos que las raíces de amargura en nuestro corazón corrompan nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Nadie sabe lo que hay en tu corazón. El único que lo sabe es Dios y usted. Pero seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿El deseo de ser mejor que esta profeta? ¿O que el jefe de profetas? ¿O la jefe de profetas? ¿O tal vez quiero ser mejor que el pastor? Aquí yo tuve profetas. Uno de ellos empezó a llamar a los pastores y a decirles. Y ahí en Obra de Orange no hay nada. Ya el hermano no tiene revelación. Vámonos para otro ministerio. ¿Por qué? Porque ya en su corazón había una infección. La infección que tenía Elías. ¿Cuál era? No soy mejor que mis padres.
Se frustró cuando se dio cuenta que no era mejor. Se frustró cuando se dio cuenta que no podía jalar la gente. Se frustró cuando se comparó con los que son mayores que él. Pero era por lo que había en su corazón. Era por lo que él anhelaba en su corazón. Lo que estaba en su corazón no era el deseo de Dios, era el deseo personal de él. Por eso, aprendamos de los que ya fueron. Lo que es, ya fue. Y lo que fue es lo que está pasando. No dejemos que nuestro corazón se infecte. Cuidemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Que no haya raíces de amargura, que no haya envidias en nuestro corazón, que no haya contiendas en nuestro corazón. Que no haya el deseo de ser más que un compañero o una compañera. Que no haya el deseo de derrocar al pastor o al apóstol. Que no haya ese deseo de sentirme el juez de los demás. Para que cuando venga la palabra del Señor, venga sin la contaminación que hay en nuestro corazón o que puede haber en nuestro corazón. Cuidemos, profetas, nuestro corazón para que podamos desarrollar este trabajo tan descomunal que tenemos que hacer en los últimos días, que es hacer volver el corazón de todo un pueblo confundido, hacer que vuelvan al altar del Dios verdadero, al culto del Dios verdadero, para que el respaldo del Señor esté con cada uno de aquellos que han ofrendado su corazón al Dios verdadero. Los invitamos, insisto, que no haya envidias, que no haya contiendas, que no haya esos deseos de enriquecimiento, de fama, que no haya ese deseo de querer ser más que los demás. Simplemente el deseo de, Señor, lo que tú me digas es lo que voy a entregar. Lo que tú me des es lo que voy a dar. El mensaje como me lo des así lo voy a dar. Para que el espíritu con el que hablamos la palabra del Señor sea un espíritu que agrada al Dios verdadero y que toda la gloria sea para el Señor. Y que siempre digamos, la palabra que yo doy no es mía, es de aquel que me envió. Las palabras que yo les doy no son mías. La gloria de que les hablo no es mi gloria. Que siempre en nuestro corazón diga, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.